Antes de comenzar, me gustaría saber quién ya tiene más o menos, solo levantando la mano, quién tiene más o menos ya experiencia creando esos modelos de Machine Learning, de predicción de datos, así como segmentación de grupos, digamos. No sé si alguien me puede levantar la mano, por favor. 1, 2, ¿alguna vez? 3. Muchas gracias. Predicción de datos, ¿no? Es lo que más nos interesa. Y en esta charla, lo que más que todo estoy abordando un poquito más allá del problema de cómo creamos nuestro modelo, sino cómo medimos que nuestro modelo sea correcto y equitativo para todos, ¿no? Porque vamos a poder lograr ver de que existe una gran problemática en esto, que aún no estamos abordándolo aquí en Bolivia, pero sí lo vamos a hacer. Bueno, una breve introducción mía. Soy Adriana Carafi, como me presentaron, pero me pueden decir Fer, me gusta más el nombre de Fer. Y la verdad, Python es un gran impulso en mi vida, porque desde que comencé, gracias Python, he podido conocer muchas personas, muchas ciudades, pueblos. Conocí México aportando en proyectos de open source para Python. Hice mi pasantía en Portugal explorando el cosmos con datos del James Webb. Participé en la NASA gracias a Python, igual por hacer un PhD. Y lo más importante que es para mí, conocí a Omar Flores. Omar Flores, si no lo conocen, es una de las personas que ha impulsado más que todo desde el principio el desarrollo de sistemas inteligentes y de LLMs, ¿no? Él es exdirector de la Escuela de Inteligencia Artificial en Platzi y actualmente trabaja en Google DeepMind. Es un crack en lo que hace. Y lo más genial es que es ingeniero electrónico. Así que tenemos muchas áreas para diversificarnos, ¿no? Entonces, Python, la verdad, a mí me cambió la vida, de cómo vamos yendo cambiando las cosas, cómo cambian las cosas, cómo todo puede variar. Pero vamos a lo que vinimos. La IA, el modelo y el dato. ¿Es una gran referencia? Yo digo que sí. Pero básicamente tenemos estas múltiples capas cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de machine learning, ¿no? Pero en realidad, antes la base de todo es BERT, pero BERT aquí no lo estamos viendo. Saltamos un poquito más allá, que tenemos estas 4 fases principales. El LLM, lo que es conocido como Gemini, ChatGPT, Grok u otros modelos, ¿no? El Deep Learning, que ya se encarga de entrenar más que todos estos modelos. Lo que está un poco más arriba, que es el Machine Learning, que es donde nos vamos a intentar centrar. Y al final, la inteligencia artificial, ¿no? Para que podamos entender un poco más de esto, aún más a contexto, más a profundidad, que es lo que nos interesa, tenemos que imaginar que la inteligencia artificial es como una universidad. No sé, imaginemos a la USFA, ¿no? La inteligencia artificial es toda la universidad, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué sería el Machine Learning? En este caso, el Machine Learning sería como la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Entonces, vamos viendo que vamos yendo más a profundidad. Entonces, si el Machine Learning es aquello que enseñan en la universidad, el Deep Learning llega a ser un curso, ¿no? Digamos, estructura de datos, estructura avanzada de datos. Eso llega a ser el Deep Learning. Y finalmente, el LLM llegaría a ser lo que es... perdón. El LLM llegaría a ser lo que es en realidad lo que se está avanzando ese día, ¿no? E incluso podemos ir mucho más adentro. Entonces, recordando lo que es el Machine Learning, vamos a recordar que hay 4 tipos de aprendizaje, ¿no? Los principales son el supervisado, no supervisado, los que más se usan, el semi-supervisado, que es una mezcla de ambos, y uno que es muy bueno y que se aplica en realidad para los actuales modelos de LLMs, como es el Gemini sobre todo, y que su último chip está potentísimo, es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es muy interesante porque ya le va corrigiendo, pero en el camino. Entonces, una característica importante del Machine Learning es que si bien existen todos estos tipos, lo bueno es que no necesitan muchos datos. Entonces, como no necesitamos muchos datos, podríamos jugar con 10, 100, 20, 200 datitos y ya nos va a empezar a arrojar buenos resultados, buenos features, buenos accuracies, que todo lo que queramos. Entonces, al final, el Machine Learning, al ser una capa más que todo para directamente que use el usuario, y digamos que es de alto nivel, es una caja blanca. Una caja blanca a comparación de una caja negra, sabemos cómo funciona. Tenemos las fórmulas matemáticas, sabemos cuál es su distribución y sabemos cómo podemos ir replicándolo paso a paso. Esos son todos los métodos de Machine Learning que hay, ¿no? X Gradient Boss, Random Forest y los demás que pueden existir.
Pero algo que no entendemos muy bien y que es para personas de bajo nivel de tecnología, o sea, me refiero a que están más profundizados en el área, que es un lenguaje de bajo nivel, podemos decir, es el Deep Learning y el LLM, ¿no? Básicamente, cómo funciona el Deep Learning, y ahorita vamos a irnos a lo que nos interesa en la charla de hoy, es que nosotros le vamos a dar una gran cantidad de datos, por eso lo puse aquí. Aquí utilizamos millones y millones de datos. Aquí no nos jugamos con 10, 100, 2000, 10.000 datos, aquí jugamos con millones de datos. Lo que básicamente es, tenemos todo nuestro conjunto de datos, lo metemos en una primera fase que sí sabemos dónde va a ir, pero después se van a ir perdiendo. Entonces, cuando nosotros vamos poniendo estas pequeñas funciones, estas aristas, en el camino se van a ir perdiendo información. La información va a cambiar, se va a transformar, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, lo que hablamos de Deep Learning, aquí, estas pequeñas capas que vemos, vamos a poder saber que existen millones y millones de capas. Entonces, eso es lo más interesante. Entonces, tenemos que hablar sobre una cultura correcta de datos. Cuando hablamos de una cultura correcta de datos, significa, ¿tus datos están limpios? ¿Tus datos están normalizados? ¿Tus datos son relevantes? ¿Responden a una probabilidad de muestreo? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos datos, porque si tenemos que algo que entre está sucio, claramente tu resultado va a ser sucio. Entonces tenemos que tener una cultura muy clara de los datos en esta cuestión. Por eso es muy importante entender la lógica. Y esta es la primera versión, fotito, de la primera versión de cómo se creó visualmente el Gemini en su primera versión a finales del 2022, ¿no? Es una cosa extraña, yo puedo decir, pero esto gráficamente es lo que es un LLM. Visualmente, así es como se comporta. Se tokeniza, se parametriza, se lo envía al motor de embeddings y va a transformarse en algo así. Y eso es lo que utilizamos hoy en día, ¿no? Entonces, viendo un poquito más allá, y un ejemplo muy bonito que me encanta a mí, esta es la forma de visualización de cómo es un modelo de computer vision estandarizado, ¿no? Y quiero que veamos el nivel de cantidad de formas, de interconexiones que va a existir entre todo esto. Hemos llegado a niveles inimaginables hoy en día en cuanto a cuestión de datos. Entonces, como aquí se puede ver algo entrecortado, los datos de entrada son lo más importante. Por eso, en un principio, no sé si recuerdan, ChatGPT en un principio podría tender a ser racista. Eso es porque no ha habido un correcto control de datos. ¿Dónde estaba el equipo de datos que verifique la calidad de los datos, ¿no? Entonces, lo más que todo en esta sección quiero que veamos el nivel que estamos alcanzando. Y este es un modelo simple de computer vision. ¿Qué pasa cuando lleguemos a más cosas? ¿Qué pasa cuando lleguemos a los 100 billones de parámetros? ¿Qué es lo que está queriendo hacer actualmente Google? Es una cuestión enorme en cuanto a los datos que es muy impresionante que tenemos que entender. Y por eso mi sueño siempre fue crear mi propio LLM. Y si algún día lo pudiera hacer, lo subiría en AWS. No. ¿Por qué en AWS? Porque es la forma más barata de hacerlo. Súper. Entonces, recapitulando, las dos secciones que más nos van a importar el día de hoy para analizar todo esto son dos. El Machine Learning y el Deep Learning. ¿Cómo funciona el Machine Learning? Tenemos nuestra pequeña entrada de datos, no es necesariamente que sea grande. El ingeniero de datos, el científico de datos, el analista de datos, el apasionado por los datos, va a ver qué columna le interesa, cuál es su predict, en qué queremos transformarlo, qué algoritmo aplicar. Listo, hace la eliminación correspondiente, la imputación de los datos, hace una pequeña limpieza, lo manda a los futures y eso ya lo vamos a llevar a entrenar en un modelo supervisado, no supervisado, semisupervisado y aprendizaje por repuesto, y nos va a dar nuestro output estandarizado. Cosa fácil, cosa sencilla. Caja blanca. Sabemos lo que entra, sabemos lo que va a salir. Sabemos cuál es el proceso del medio porque nosotros lo hacemos. Pero la cosa cambia cuando hablamos de Deep Learning. Cuando hablamos de Deep Learning, tenemos una mayor cantidad de datos, millones de datos, lo mandamos a una red neuronal, en el modelo que tú quieras de red neuronal, y no sabemos qué pasa. Básicamente, no sabemos lo que pasa. Se transforma, se quita, se imputa, ya no sabemos qué va a pasar en todo el medio, y simplemente ya nos va a dar una salida correspondiente, ¿no? Entonces, las principales características, en Machine Learning sí sabemos qué pasa en el medio. Es una caja blanca. Pero cuando hablamos de Deep Learning no sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una caja negra. Algo entra, pasa algo al medio y no sabemos qué pasa y al final nos da algo.
Entonces, esa es la parte más interesante para los que se quieren dedicar al área de especialización, de desarrollo de inteligencia artificial. Hay que ver todo ese tema. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que nos interesa. Justicia en los modelos. Que no hablamos de una justicia legal, de otras cosas, sino de cómo el modelo en realidad puede llegar a discriminarte. Les voy a dar 3 ejemplos. 2 aquí que están puestos y uno que es uno de los más recientes. Allá, por el año 2011, con una librería muy popular llamada YOLO, o algo por ahí, y estaba sacando sus modelos de computer vision, ¿ok? Entonces, este es capaz de reconocer autos, casas, lo que quieras, básicamente. Pero, allá, por el 2020, cuando esa actualización, sacó su última actualización de reconocimiento de personas, pasaba un caso muy interesante. Si eras tú alguien, digamos así como decimos aquí, blancón, que es reconocible, el modelo funcionaba perfectamente. Su accuracy era del 98%. Sí reconocía personas cuando están cambiadas. Pero algo muy interesante pasó. Cuando la población de ascendencia afroamericana, allá en Estados Unidos, se la quiso probar, no le reconocía. Decía, no hay humano reconocido. Entonces los datos son correctos, el modelo está correcto. ¿Dónde estamos fallando? Estamos fallando en el modelo, en cómo están los datos establecidos, preentrenados. Entonces resulta que YOLO no había entrenado con tantos datos de personas de color. Entonces por eso, para que los reconozcan al momento de hacer pruebas, tenían que ponerse máscaras blancas para que les cuente como personas. Entonces es un grave caso. Si este modelo salía, por ejemplo, a producción, ¿qué iba a pasar? ¿Iban a demandarlo por discriminación? ¿El modelo discrimina? No ve. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Quién discrimina en ese caso? Hay que tener en cuenta los datos. Tenemos que saber la seguridad con la que estamos creando nuestros datos. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Amazon es una empresa gigante. Amazon es una empresa tan grande que tiene que estar contratando personas para sus servicios cada día. Cada día entran nuevas personas a Amazon. Entonces, para no tener que contratar tantas personas del área de recursos humanos, digamos, ha decidido entrenar su propia inteligencia artificial, su propio modelo, en el cual nosotros podamos distinguir qué candidato es bueno, qué candidato es malo. ¿Hiciste carrera en una universidad privada, en una universidad pública? ¿De qué tipo de colegio eres? Y así. Pero entonces, al momento de entrenar estos datos con Amazon, pasa algo interesante. Algo que tal vez muchas personas se lo veían venir, pero al final este modelo siempre ha favorecido a personas varones con roles de rol técnico, con perfil técnico. O sea, ingenieros, doctores en el área de ingeniería, pero desfavorecía a las chicas que igual hacían en esa área de ingeniería, de STEM y todo. No les favorecía tanto, les discriminaba. Entonces, ¿eso de culpa de quién es? De los datos del modelo del entrenador. Entonces hay que empezar a analizar cómo tenemos que mejorar esto. Y el último ejemplo que les di, que es el más reciente, allá por la pandemia, 2020-2021, una universidad de Latinoamérica estaba aceptando a sus postulantes, pero como no se tenían profesores para que se haga la prueba, entonces ¿qué se decidió hacer? Se decidió crear un modelo de Machine Learning para que diga qué estudiante entra, qué estudiante no entra, y sin revisar sus exámenes. Al final los estudiantes sí dieron el examen, pero eso no valió. El modelo fue el que decidió que entró. Entonces algo triste que fue de ver en esa ocasión es que el modelo elegía principalmente a personas con estudios en colegios privados y que tuvieran buenas calificaciones. Entonces se ignoró a las personas que habían estudiado para el examen, que se habían preparado, que fueran de otros colegios que no fueran particulares. Entonces el modelo igual, ¿acaso estaba mal? Predecía muy bien. En el 80% de los casos daban el clavo, pero las otras personas afectadas, ¿quién les ayudó? Ese es el problema. Y así fue empeorando. Bueno, fueron subiendo los casos de este caso de fairness con inteligencia artificial. Y aquí vamos a ver una pequeña pequeño resumen de cómo está sesgado nuestros modelos. Que el mayor sesgo que tiene es la raza, ¿no? La raza seguido por el sexo, la religión y la nación de origen, ¿no? Entonces, esas principales fallas aún tenemos en cuanto a nuestros modelos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que buscamos hacer con esta técnica del fairness? Buscamos quitar los errores por una distribución no homogénea, porque sabemos que no somos todos iguales y no tenemos una distribución igualitaria, ¿no? En cuanto a datos.
Entonces, es lograr democratizar, darle equidad a nuestro modelo, pero sin arruinar la cuestión de los datos, porque no tenemos muchos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos aplicar esta técnica? Primeramente, selección de los datos de los que se va a aprender, representación de los ejemplos, de qué religión eres, de dónde vienes, representación del objetivo, que queremos predecirlo, y finalmente, qué algoritmo vamos a utilizar, eso ya es a libre albedrío, que ustedes quieran, y hacemos la evaluación. Y una pequeña definición de lo que es el fairness, ¿no? Que es la ausencia de prejuicios y favoritismos en nuestros modelos. ¿Cómo funciona? Funciona con preguntas sencillas en un principio, ¿no? Decimos, ¿se trata de individuos similares de una manera similar? Sí, no, ¿por qué? Responda fundamente. Entonces, en este caso es un análisis fairness. Después, entonces, si no es un caso aislado, podemos verlo que es en la mayoría en grupos. ¿Existe un patrón de fallos? ¿Existe un grupo étnico de estas personas que no han sido aceptadas para el trabajo, para este nuevo puesto, en la universidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos grupos? Entonces, ese es el group fairness, que es el que vamos a aplicar en un ejemplo práctico del día de hoy. Entonces, para el procedimiento, nos saltaremos directamente. Para el procedimiento de esta técnica, que vamos a ver después en código, se tiene que seleccionar una métrica. En este caso, yo he seleccionado el accuracy, ¿no? Que es algo básico, el promedio, qué bien predice nuestro modelo. Después, divide tus conjuntos de test en lo que es categoría que te interesa, que prediga bien, y cuál es el valor predecido, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la categoría A, este es el valor predicho y este es el valor real. Y podemos notar que de 9 de 10 sí ha anotado, ¿no? Pero ahora vámonos con el mismo modelo, pero con otra categoría, ¿no? Mismo modelo, otra categoría. Con la categoría B, vamos a ver que solo le ha acertado a 1 de 5. Y ojo que es el mismo modelo. Solo estamos cambiando qué estamos utilizando como future. Entonces, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Tenemos que hacer una consistencia entre estos dos niveles que estamos prediciendo, ¿no? Entonces, considerando el módulo de la diferencia de estos dos, 9 décimos menos un quinto, te da que es un 0.7% justo tu modelo, en otras palabras, ¿no? Entonces, aquí nos podemos poner un umbral. Si mi modelo no pasa de este límite, significa que está bien, ¿no? Entonces, ahí hacemos la pregunta. ¿El módulo de la diferencia de estas dos pruebas es menor a 0.1? No. Entonces el modelo no tiene FAIR en este caso. ¿Ok? Ahora un ejemplo más. Oh, no. Ahora no. Un modelo más detallado e interesante y moderno. En Estados Unidos, a una persona cuando se la saca de la cárcel, se predice si va a volver a delinquir o no. ¿Quién creen que es el grupo que creen que va a delinquir? Aquí lo tenemos, con datos verídicos. Entonces, ellos se basaron en esto. Los defensores de los que son de la raza de color, nos dice que el modelo de estas personas que tienen, ¿cuál es la probabilidad de que vuelvan a delinquir? ¿No? Entonces, fíjese que de 300, 250 más o menos, es muy probable de que vuelva a delinquir. Ok, ¿y qué pasa con los defendientes de color blanco? Dice que muy capaz no vuelva a delinquir. Y es más, su probabilidad de volver a cometer un crimen es bajísima, es 1 de 10. Pero para una persona de color es casi todo homogéneo, ¿no? Entonces, esto es raro. ¿Nuestro modelo está bien? ¿Nuestro modelo está mal? Súper. Veámoslo con resultados. Entonces, dice, personas liberadas con alto riesgo, pero que no reincidieron, fueron el 23% de las personas de color blanco. Fueron de alto riesgo, que las liberaron, pero no volvieron a reincidir, ¿no? Pero fíjese que este es más interesante. O sea, dice que de los blancos el 23% no ha vuelto a delinquir. Ya, está bien. Son de alto riesgo, pero no delinquieron, no hicieron nada malo. Pero de los que eran alto riesgo, la mayoría creían que eran malos, casi la mitad no volvió a delinquir según el modelo, según lo que había predicho el modelo. Eso es interesante, pero lo que más
interesante es que las personas que fueron catalogadas como personas de bien, que no iban a volver a hacer nada malo, y que volvieron a reincidir, casi la mitad fueron de color blanco, ¿no? Eso es interesante. Entonces, ¿qué pasa con nuestros modelos? Dice que está dando una clara preferencia a cierto catálogo de personas. El 47% es muchísimo. Significa que tú le dices a la mitad de personas, digamos 10, van a ser estas personas buenas y 5 de ellas vuelvan a delinquir. Eso es muy malo. Y igual, aquí tenías otras 10 personas, que en el otro caso, y 5 has dicho, y de 10, y se les ha liberado, que eran de mucho riesgo, y la mitad no ha vuelto a reincidir. Entonces, ¿qué está pasando con el modelo? ¿Está siendo justo con estas personas? ¿Qué es lo que pasa entonces? Estos son los casos buenos, ¿no? Persona identificada como de alto riesgo que reincide, nuestro modelo trabajó bien, no hay problema. Ya hemos tomado las precauciones. En negativo, true negative. Persona que es identificada como no dañina para la sociedad y que no reincide, está bueno. Hasta ahí no tenemos problemas con el modelo. Pero ¿qué pasa cuando identificamos una persona con alto riesgo, que le tratamos como mala persona, pero no reincide? En realidad es buena persona, digamos. Estamos dañando a la persona como tal. Estamos haciendo un daño a esta persona, porque lo tratamos mal, pero no va a ser malo. ¿Y qué pasa por el otro lado? Que esto es un daño para el Estado. Una persona que es identificada como no riesgosa, que es buena para la sociedad, pero reincide. Entonces esto ya es un daño a la sociedad en realidad. Y también el otro caso es un daño hacia la persona. Y tenemos que ponernos a pensar cómo podemos mejorar nuestros modelos. Porque el modelo predice bienísimo. Lo que no estamos tomando en cuenta es cómo esto va a tener sus sesgos, ¿no? Entonces, para esto, aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre estudiantes universitarios, ¿no? Aquí vamos a ir explicando. Este es el cargado del dataset. Y aquí es lo importante. Aquí tenemos nuestros datos que nos van a interesar. Tenemos el ID del estudiante, su edad, que va a ser muy importante, el tipo de sexo, de qué escuela vino, privada, pública o de convenio. La de convenio es una minoría, así que vamos a verlo. ¿Cuánto porcentaje de becas se ganaron? Si tienen trabajo, si tienen auto para transportarse, cómo están sus notas. Todo eso vamos a ver ahora. Entonces, bueno, este es el código y vamos a predecir los datos que queremos. Queremos saber si va a ser un buen estudiante. Entonces, nuestro variable de inicio va a ser sus notas del estudiante, si es bueno o mal estudiante, nada más. Y la predicción va a ser el valor predicho por un modelo. Un modelo que, en este caso es cualquiera, ¿no? Escogí uno sencillo. Entonces, ¿cómo describimos el escenario de daño? ¿Qué grupos consideramos protegidos y cuáles son los privilegiados que tiene preferencia nuestro modelo y en qué consiste este daño y cómo podemos mejorarlo? Entonces, aquí, arbitrariamente, yo escogí que mi atributo protegido, en este caso va a ser el sexo de la persona, varón o mujer, ¿no? Simplemente eso. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos ver antes estadísticas, pequeñas estadísticas que creemos que van a influir, ¿no? ¿Cuál es su tipo de transporte? ¿Tienen carro propio o se vienen en bus? La mayoría viene en carro propio, en esa universidad, ¿no? Después, ¿qué más podemos ver? ¿Qué tan bien predice el modelo, no? Según la cantidad de los datos que tenemos, ¿cuántos van a sacar A, que es muy buena nota, o cuántos van a ser chakras, digamos, ¿no? Van a tener una baja calificación. En este caso podemos ver que sí tiene una correspondencia, ¿no? Predice medio bien nuestro modelo. Ok, tenemos una accuracy del 0.88% en este caso, si no estoy mal. Ok, entonces nuestro modelo predice bien. Vamos a ver qué también juzga a las personas del modelo más adelante. Vamos a ver aquí la distribución. La mayoría de los estudiantes en este caso es masculino y este es en área de carreras de STEM, por si acaso, ¿no? Y el otro porcentaje es femenino. Entonces, posteriormente de todo eso, vamos a ver ahora sí las calificaciones por el sexo. Vamos a darnos de cuenta que los varones suelen tender a tener mejores calificaciones que las mujeres, en cuestión prácticas, ¿no? En cuestión de datos. Pero las chicas tampoco se quedan atrás. También hay que considerar de que son menos estudiantes, así que eso es entendible.
También dar un repunte de que los estudiantes varones igual, en una gran parte tenemos una mala nota en la otra sección, que es casi la mitad, prácticamente, ¿no? Y aquí es cómo está prediciendo nuestro modelo. En nuestro modelo dice que las mujeres van a sacar mejores notas, ¿no? Entonces, ya tenemos que empezar a dudar. Nuestro modelo predice muy bien las calificaciones, si recordamos arriba, ¿no? Aquí, predice muy bien las calificaciones, pero como predice a qué estudiante le va a dar el tipo de calificación buena o mala, eso hay que dudarlo. Entonces podríamos ver más cosas. Aquí lo estamos volviendo en binario, para saber un sí o un no de malas calificaciones. Eso básicamente lo defino que sea un 60%, un 60 mayor por ciento es un buen estudiante, y un 60 para abajo es un mal estudiante. Súper, entonces en esta sección estamos definiendo cuáles van a ser nuestras variables. Nuestra nueva variable que hemos construido, 0 o 1, buen estudiante, mal estudiante, lo voy a llamar realidad binary. Y la predicción, está igual basada en los mismos sesgos, va a ser el realidad binary predicción. ¿Y por qué atributo lo vamos a estar dividiendo en nuestro caso? Por el sexo, varón o mujer, ¿cuál es mejor? ¿No? En cuanto a estudios. Entonces, si vamos analizando un poco más el comportamiento de todos estos datos que vamos a tener, vamos a ver aquí, más que todo, cuando nuestro modelo se equivoca, ¿no? Y esa es la parte que nos va a interesar. Nuestro modelo tiene razón, nuestro modelo es bueno, nuestro modelo es malo. Aquí vamos a poder ver. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, lo siento, aquí vamos a ver a estudiantes masculino y los demás femeninos, ¿no? Es un punto head, solo tomemos los primeros 5 y nos dice que para el primero tiene unas notas excelentes, pero su predicción es que va a ser un pésimo estudiante. Ok, ¿qué está evaluando el modelo? Aquí dice que va a sacar un CC, pero sacó un DC. No está tan bueno el modelo. Aquí sacó un BA y un DC. Un DC es pésimo nivel. Y así vamos a poder ver. Incluso en los últimos 2 casos, fíjese que se sacó AA, excelente, sobresaliente, y dijo que en realidad no iba a aprobar el examen prácticamente. E igual en el siguiente, ¿no? Sacó un BB y dijo el modelo que iba a fallar totalmente, que ni siquiera iba a aprobar el modelo, el estudiante, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa. Tomando nuestra matriz de confusión, perdón, nuestra matriz de falsos verdaderos, vamos a ver de que la cantidad de que predice bien es 23. Esos estudiantes sí se los predice bien. Y 80, perdón. O true, esta es la cantidad que predice bien, 84 y 15. Pero si nos vamos viendo un poquito más aquí, 23 estudiantes son los que no se han predecido bien en este modelo, ¿no? Entonces, si queremos verlo más a detalle, vamos a verlo por masculino y por femenino. Del total de los 47 estudiantes que han aprobado, 14, no es el total, 47 estudiantes han aprobado, 14 se ha equivocado el modelo. Y 12 sí efectivamente se han tirado. Y en cuanto a mujeres, es aún peor. Bueno, está algo mejor. La mayoría de las mujeres en este caso sí aprobó el examen y sí se predijeron que se iba a aprobar, pero en los que se ha equivocado el modelo es 9. Es una gran cantidad. E imagínense de que no íbamos a tener este modelo con sesgos. Entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar? Aquí vamos a ver la distribución de los falsos negativos que hemos visto hace ratito. Entonces, ¿cómo podemos mitigarlo? Podemos agregar diferentes estadísticos. Y aquí están explicados. Y vamos a verlos rápidamente, ¿no? La paridad demográfica es algo que podemos aplicar para que ya no exista estos sesgos. Básicamente es decir que la probabilidad de los predichos es igual a 1 y eso es igual a la misma probabilidad de los grupos que no estén protegidos como de los protegidos. O sea, los todos tienen que valer lo mismo. Se tiene que poner eso. Otra forma de medir esto o de mejorarlo es la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que queremos decir? Decimos aquí que la probabilidad de que salgan los predichos versus el de test tiene que ser siempre la misma. Y eso tiene que ser igual a la de los no protegidos. Y aquí está en su fórmula matemática, cómo lo podemos calcular. Todo esto vale del 0 a 1. Probabilidades ecualizadas, esto básicamente es como hacer un promedio de las dos. No voy a ir más abajo, no voy a ir más a detalle. Y esta predictiva paridad es lo mismo que la anterior, solo que sacando su valor absoluto, pero siempre teniendo en cuenta que el valor predicho y el valor que se tiene siempre vale 1. Siempre ambos tienen que valer lo mismo, no pueden cambiar.
Entonces, si aplicamos estas ideas, estas congruencias, aquí vamos a ver cada uno a detalle que lo estamos aplicando en Python, vamos a poder sacar lo siguiente. Y esto es lo más interesante. Esto es como hacer un escáner de tu modelo. ¿Qué también funciona tu modelo? En este caso, diferencia de paridad. Dice que en el 0.9, que esto es equivalente al 9%, de que tu modelo va a preferir a modelos. Va a preferir a varones. Que tu modelo va a darle más ventaja a que los varones aprueben. Otra cosa interesante, diferencia de proporción de falsos positivos. Esto que es este 0.21 es como decir que el 22% de tu modelo va a preferir a darle preferencia a los varones que van a aprobar que a las chicas que van a aprobar. Entonces, en otras palabras, el 22% de las ocasiones está equivocado el modelo para las mujeres, ¿no? Y finalmente, este último, que es el más interesante, que es la diferencia de probabilidades, en general, dice que el modelo va a tener una descompensación de justicia, de preferir a una persona que a otra, a otro sexo que a otro, es un 12%. Entonces, el 12% de tu modelo está diciendo que en realidad prefiere varones que mujeres. Entonces, ya tenemos cómo medirlo. Y aquí ya tiene que ver cómo tenemos que mejorar la calidad de los datos. Uno, ¿cómo podríamos mejorarlo? Creo que aquí no lo puse antes de irnos. Aquí está. Bueno, ¿cómo mejorarlo? Agregar la misma cantidad de datos. Si no tenemos datos, digamos que igualitarios, representativos, podemos sumar la misma cantidad de datos simplemente duplicando los anteriores, o sea, copiando y pegando datos anteriores para que nuestro modelo sea igualitario. Otra cosa que podemos hacer es sacar simplemente datos representativos, hacer que la teoría muestral de nuestros dos conjuntos de datos sean los mismos e igualitarios, tengan la misma distribución, la misma probabilidad y muchos otros estadísticos importantes para nuestro modelo. Y así es como podemos ir mitigando. Y la pregunta es, ¿algún día podremos alcanzar modelos justos? La pregunta es, capaz no. ¿Por qué? Porque el modelo simplemente se encarga de revisar una variable versus otra variable. Y cuando queramos arreglar la otra variable para la que se está midiendo, pues nunca vamos a poder mejorarla. Siempre se va a venir midiendo. Entonces, por eso es una buena práctica definir qué queremos que sea lo más importante en nuestro modelo y qué queremos que es lo que salga. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.